estaríamos rondando los 900.000, el millón, que estarían en condición regular. Y yo creo que eso también es importante decirlo. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se acaba de anunciar y empezar a aplicar y cuál crees tú que va a ser el impacto que va a tener? Bueno, yo creo que Migraciones va a tener una responsabilidad importante sobre ahora mucho más central, sobre el respeto a la normativa tanto interna como internacional en materia de Exitosa. protección de derechos humanos, por un lado. Por otro lado, evidentemente hay un efecto disuasor para la migración irregular y esperamos que lo haya para los tratantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los efectos que tendría la norma sobre las empresas de transporte que trasladen a personas en situación irregular. Migraciones ahora, por ejemplo, estaría teniendo la facultad para otorgar la calidad humanitaria dentro del territorio nacional, lo que debería poder acelerar, por ejemplo, la situación de un número importantísimo de cientos de miles solicitantes de refugio dentro del territorio, y eso debería permitir además integrar también la data respecto a ese otro grupo, que insisto, son más de medio millón de casos que han quedado pues pendientes desde 2019. Entonces, claro, la norma en su extremo tampoco puede leerse sola, porque si bien es cierto, la modificación normativa establece unas prerrogativas de celeridad, no se lee unilateralmente. Por ejemplo, habría que leerla conforme también a la sentencia 266-2022 del Tribunal Constitucional, que claramente habla sobre que el Estado peruano debe abstenerse de impedir el ingreso o expulsar a aquellas personas cuya vida o libertad peligra al ser entregada a otro territorio con ocasión de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas, y diseñar procedimientos adecuados para la determinación de los casos en los Claro, que se pero advierta la existencia de esta clase de peligros. O sea, hay que leerlo transversalmente porque evidentemente la norma está hecha para todos los extranjeros y Exitosa. poner, eh, actualizar, ¿no?, la normativa conforme a la realidad que vive el Perú. ahora, ¿cuál es la situación de en números, Nancy? Porque en realidad yo he preguntado a gente de migraciones, a gente que ha estado siguiendo el tema y nadie te puede dar una cifra cierta de cuántos venezolanos hay en el Perú y cuántos están en situación irregular. Lo que sí se tiene registrado es quiénes están ya regularizados, pero también cuántos han solicitado el refugio, ¿no? Porque teóricamente, si tú te declaras Claro, refugiado, la sola solicitud, según la legislación internacional, te protege. No te pueden sacar si has solicitado sí. refugio hasta que se resuelva tu Bueno, solicitud. es más, Nicolás, de hecho, el sistema interamericano establece lo que acabo de leer de la sentencia, no es más que una repetición del artículo 20 en el literal 8 de la Carta Interamericana, que protege no solamente a los refugiados, sino a todos los extranjeros cuya vida pueda correr peligro en el país de origen. Y bueno, no podemos dejar de reconocer que Venezuela es el único país con un expediente abierto ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces, claro, insisto que aquí hay una combinación de factores. Lo que tú preguntas, bueno, es la pregunta que se hace sobre migración irregular a nivel mundial. El problema está en los pasos no regulares, el problema está en el tránsito irregular de personas que impide que haya una cifra cierta. Hay estimaciones que se hacen conforme a los estudios que hace, por ejemplo, OIM o, u otras entidades sobre los flujos migratorios entre los distintos países, sobre todo cuando de repente tú ves la entrada y Exitosa. salida regular, en el caso de Colombia, porque no hay barreras para el ingreso y la salida. Como Colombia todavía admite la cédula de identidad para ingresar, no pide visado, etcétera, entonces se va viendo el flujo migratorio desde Colombia. Por eso es que se habla de una cifra entre 1.300.000 y 1,5 millones
de extranjeros que podrían estar de origen venezolano en el territorio. Eh, También es cierto que hay casi 600.000 solicitantes de refugio que no estarían en condición irregular, ojo, sino que estarían solicitando refugio y debería resolverse su caso. Y esperamos que ahora, con la facultad otorgada a Migraciones para la calidad humanitaria, se permita sincerar esa cifra. Y luego tienes, bueno, 214.000 que se acaban de regularizar en el último proceso, casi 300.000 en el proceso anterior del CPP, más unos 250.000 que han venido sosteniendo su calidad regular. Estaríamos rondando los 900.000, el millón, que estarían en condición regular. Y yo creo que eso también es importante decirlo, porque no se trata de que el 80% se encuentre en situación irregular. Claro, ahora, ¿esto qué significa en números una vez más? Que por lo menos 200.000... Casi el millón, rondando casi el millón. Eso significaría que habría alrededor de 300.000 en situación irregular. Es el estimado que nosotros tenemos. Que, Y muchos de estos porque están en el centro del país, están viviendo, hay gente que está trabajando en las chacras, donde muchas veces no hay acceso a tecnología, no hay acceso a Internet. Recordemos que este proceso ha descansado ampliamente en un proceso virtual, específicamente para solicitar las citas. Pero bueno, esperemos que los instrumentos que, insisto, están habilitados para resolver esta Exitosa. situación excepcional, que no debería ser la regla en la región, esperamos que de verdad también nos aboquemos a las causas, ¿no? De la migración irregular, porque evidentemente preocupa, como hemos visto, no solamente de venezolanos, sino también de colombianos, de ecuatorianos. Cuando tuvimos el conflicto en Tacna, había ciudadanos de distintas sí, claro. nacionalidades en el sur del país, ingresando al territorio peruano para hacer tránsito. Pero es una muestra más, insisto, de la migración irregular sur-sur, que evidentemente expone a las personas a las redes criminales de trata y tráfico con fines de explotación sexual, laboral, que sigue siendo un problema, porque eso está asociado ya a las redes criminales, a crimen organizado transnacional, que son temas ya de seguridad hemisférica, que hay que abordar, insisto, de manera urgente. Ahora, ¿qué va a pasar? Nos lo planteaba el alcalde de Zarumilla, con un ciudadano venezolano que tiene una permanencia irregular en el Perú, pero que tiene hijos, ¿no es cierto? Que no necesariamente se ha casado, incluso con una peruana. ¿Cómo se va a manejar eso? Esos son temas bien delicados, ¿no? Porque, ¿qué ocurriría? Sí, Desde el punto de vista formal, tendrías que pero expulsar a toda la familia. hay instrumentos, Nicolás, en la propia normativa. Se establece justamente una serie de principios, el de unidad familiar, interés superior del niño, niña, adolescente. Se reconoce, por ejemplo, el tema de la pareja de hecho. Yo creo que aquí son temas que va a haber que abordar muy responsablemente por parte de las autoridades, porque bueno, se supone que detrás de estas modificaciones normativas lo que hay es la búsqueda de garantizar el orden y la seguridad nacional. Se supone que Exitosa. lo que se está buscando allí no es un tema de criminalizar a la migración irregular, cosa que no ocurre realmente en la norma, en el sentido de que no es un principio que tenga el Estado peruano, sino de poder uno tener margen de maniobra y celeridad respecto de aquellas personas que puedan representar un peligro para la seguridad ciudadana. Y ahí evidentemente estamos de acuerdo. Nadie desea que se altere en ningún momento la seguridad nacional, porque todos estamos afectados por la inseguridad, obviamente. Todos los vecinos, sin importar la nacionalidad. Lo que sí es cierto es que esa casuística que tú mencionas tiene que ser acuciosamente evaluada para tampoco caer en el extremo, insisto, de vulnerar derechos. Y allí la responsabilidad tanto de migraciones como de la Policía Nacional, evidentemente, de que no vaya a pesar el enfoque de securitización al punto de deshumanizar una realidad donde en efecto hay familias binacionales con niños y niñas ya peruanos que han nacido en el territorio y que muchas veces la situación de irregularidad de uno de los progenitores, lejos de ser un tema de que la persona tenga algo que ocultar, ha sido justamente desinformación, barreras tecnológicas, barreras económicas,
o incluso de acceso a los servicios. Ahora, Nancy, esto nos enfrenta a una situación bien complicada, ¿no? Es decir, se calcula que hay más o menos 3.300.000 peruanos que viven fuera del Perú, la mayor parte de ellos en los Correcto. Estados Unidos y parte importante de ellos en situación irregular. Es decir, que si Correcto. nuestros compatriotas fueran tratados como nosotros estamos planteando ahora en relación a la migración irregular venezolana, que en 48 horas te agarra la migra en Estados Unidos y te vota, es contra lo que hemos estado peleando, digamos, ¿no? Es decir, nos enfrenta a una situación bien complicada, pero alguna política de filtros y de cuidado de las fronteras tiene que haber, ¿no? Mira, yo creo que ahí, insisto, la migración tiene que ser abordada desde un enfoque multisectorial. La verdad es que la migración como fenómeno no es un tema solo ni de migraciones ni de la policía, eh, es un tema de relaciones exteriores, como ya sabemos, pero también es un tema de inclusión social, es un tema de derechos humanos, o sea, de justicia, es un tema, insisto, que tiene que ser abordado en un tema de defensa, que tiene que ser abordado por los distintos sectores. Eh, por ejemplo, la Fuerza Aérea del Perú hace droneo en frontera para ver todos los temas de contrabando, etcétera, y podría, por ejemplo, ayudarnos a construir una cifra más certera en términos de ingresos irregulares, porque tiene, insisto, las herramientas para el droneo de fronteras, pero esa es competencia de la policía. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de la labor, insisto, intersectorial para poder determinar, ¿no? Cuáles pueden ser las potenciales amenazas. Ahora, si complejizamos el proceso a tal punto que terminamos fortaleciendo el ingreso irregular, ahora, bueno, digamos que sea por zonas tipo la selva, que los ingresos empiecen a ocurrir por esta zona, nos vamos a encontrar con un problema de fortalecimiento, insisto, del crimen organizado transnacional, porque esas son zonas que son dominadas por bandas delincuenciales transnacionales. Y es parte del problema que hay sur-norte, yéndome a lo que tú mencionas. Parte del problema de los flujos irregulares sur-norte tienen que ver con toda la cadena hiper desarrollada que hay de tráfico y trata de personas asociada a las redes de crimen organizado transnacional, que es un negocio millonario. Entonces, esa Ahora, parte, en efecto, nos preocupa cuando hablamos del tema de la reciprocidad. Sí, en efecto, el Perú no solo es un país que tiene casi 4 millones de ciudadanos peruanos y peruanas en el extranjero, sino que además tiene un impacto esto eh, incluso a nivel económico. Más de 3.800 millones de dólares son remesados hacia el Perú por los peruanos en el exterior. Entonces estamos hablando, insisto, de un problema que es multidimensional y que tiene que ser abordado desde las distintas perspectivas, ¿no? ahora, una última pregunta, Nancy. Finalmente, todo esto que estamos viviendo no es sino, digamos, el efecto colateral de la tremenda crisis política, económica y social que hay en Venezuela. Eh, eh, ¿Cuándo se va a resolver esto, Nancy? ¿Cuándo la oposición va a ser capaz de formular un solo gran frente con un solo o una sola candidata que haga frente al chavismo en un contexto donde pueda haber elecciones supervisadas internacionalmente, sin presos políticos, con equiparidad, aunque no hay que hacerse ilusiones, ¿no? Con respecto al uso de los medios de comunicación? Es decir, ¿eso es posible en Venezuela? Mira, se supone que justamente el escenario ahorita, insisto, sigue siendo complejo. Tenemos el único país con un expediente abierto ante la CPI es Venezuela, por delitos de lesa humanidad, eso es innegable. Como tú dices, tenemos que abonar a la resolución de las causas de la migración masiva. eh, y se supone que ahorita se retomaron la negociación en Barbados.
Por otro lado, la oposición celebró las elecciones primarias. Por otro lado, está manejándose, por ejemplo, ahorita acaban de renovar el tema de las sanciones por parte de la Unión Europea, abonando al terreno de las condiciones de elecciones presidenciales. Eh, Evidentemente el modelo venezolano se agotó el modelo del chavismo se agotó ya hace varios años. Parte de los síntomas de la enfermedad, de ese agotamiento, es la migración, quizás el síntoma más evidente para la región. Para los venezolanos fue la propia crisis, la escasez, el colapso económico y social. eh, pero ya ahorita estamos hablando que el tablero, insisto, tiene distintas variables, incluso por parte de los propios actores políticos del chavismo. Un chavismo que ahora tiene distintos frentes, distintos segmentos con distintos intereses y donde van a tener que conjugarse esos intereses, eh, ya incluso como empresarios, como dueños de medios de producción, etcétera. Eh, Así que yo creo, tengo la esperanza de que empiece a haber una conversación multipolar respecto de la resolución y que esa conversación multipolar, ahora con un multifactor sobre el tablero, permita generar unos mayores contrapesos en los espacios de Exitosa. negociación, porque ya es un tema de supervivencia hasta del propio chavismo de cara al sistema político venezolano. Nancy, te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy gentil, como siempre, en atendernos. ¿No? Nancy Arellano ha estado con nosotros Muchas